que al hombre le pido principalmente que respire. Quiero decir, a mí me importa mucho que por las mañanas cuando le pones un espejo aquí, que haya abajo, aquí. Después ya empezamos a hablar, pero a mí la gente que está casi muerta o se levanta porque tiene que vivir, no. Entonces yo pido que respiren. Y una vez que respiran, ya cada uno tiene su parte positiva, pero que respiren, porque me he encontrado con algunos que el espejo aquí y 3 minutos después aquí no había abajo. Y digo, ¿a qué está muerto? Me fui con un amigo, vimos el documental, los 4 capítulos, y a mí me parece una bazofia, estoy totalmente de acuerdo. Hasta ahora no me he pronunciado porque no lo había visto, ahora sí lo he visto. De hecho, esta semana en el periódico hemos hecho alguna pieza contando algunas de las anécdotas. La primera fue que a mí empecé por el capítulo número 4 cuando dice que el 4 cuando cuenta que ella se metió cuando se estaba muriendo su madre, que echó a toda la familia y se quedó en la cama solas. A mí me rechinó mucho porque no era la información que yo tenía. Al día siguiente empecé a llamar a una serie de personas que sí estaban en esa casa. Me dijeron que era totalmente falso. A mí la figura, es decir, aparte no me parece que tenga un hilo conductor. En los 4 capítulos se va, se viene, se cuenta. Es decir, después aparece de la Rosa, pero aparece muy, muy tarde, pero no aparece cuando llega con su madre a la calle La Luna, Madrid, que ahí iban Hilario López Millán y Juan de la Rosa. Después Rosa Benito aparece solamente en una foto, pero aparecen dos primas que yo hasta el momento no las conocía, dos primas que nunca jamás las nombró Rocío Jurado. En ninguna entrevista, en ningún momento, ni siquiera estaban en el balcón de Chipiona, que era lo más familiar que tenían todos ellos. Y aparte, ellas eran jurado por parte de padre, es decir, la madre de Rocío Jurado y el padre de estas dos primas eran hermanos, es decir, no sé, decir, era como una cosa. Y después el último capítulo que se cuenta, aparece un señor del Anderson que yo me imagino que ha puesto mucho dinero en la serie para que se pueda producir, porque no sé decir, después llega a Madrid cuando se vienen de Houston la última vez, que tiene un protagonismo salvaje aquel sábado cuando llega y cuando da la rueda de prensa aquel 17 de septiembre del año 2004 y era todo la Anderson, pero el Anderson no aparecía quien estaba. Y Rocío que nunca estuvo por la noche, Fidel Albiac, es decir, no se cuenta cómo se posicionó el padre y la madre, y después hay otro momento que a mí me quedé de piedra, el entierro de Pedro Carrasco. El entierro de Pedro Carrasco, es decir, que hablan como la gran pérdida, pero si Rocío no se hablaba con su padre, y allí la gran damnificada o la gran dolorosa de aquel momento era Raquel Mosquera y la metieron solamente en el momento en el que tenía que salir porque estaba delante su hija Rocío Carrasco. No sé, es decir, que me pareció como muy. A mí no me aportó nada, sinceramente, y noté mucha carencia de verdad. Y también noté observé mucha mentira. Ya te digo que a mí donde me empezó a saltar el chip, cuando ya la verdad que ha dicho Rocío Carrasco, cuando dice que su madre era una cosa como Rocío Muera y otra cosa como Rocío Jurado, y que es que yo muchas veces cuando estaban hablando de Rocío pensaba que era, no sé, María Pita, Emilia Pardo Bazán, en la parte más salvaje Gloria Fuertes, pues no sé, Carmen Martín Gaite, entre visillos, no sé decir, y el Rocío era analfabeta, es que era analfabeta, porque con 14 años estaba trabajando. Entonces, y después la familia dice, pero vamos a ver, si algunos mensajes se los revisábamos nosotros cuando escribió un mensaje de WhatsApp. Entonces, hay una diferencia entre este documental y, por ejemplo, el de Lola Flores, que son salvajes porque cuentan, porque Lola lo contaba todo. No, no voy a hacer chiste de esto, pero oye, la maldición del gusano, o sea, es que es una cosa potente. La maldición del gusano es una cosa potente. Fijaros que ya no solamente cuando Fidel Albiac apareció en la vida de esta familia, que enseguida falleció Pedro Carrasco y al cabo de la calle falleció Rocío Jurado. ¿Os acordáis de las caras de Belmez, las personas que participaron en el documental En el nombre de Rocío? Yo sí, María Teresa Campos y Jimmy Jiménez Arnau. Pues respecto de los dos, tengo que decir que en paz descansen, tanto María Teresa Campos como Jimmy Jiménez Arnau,
que fueron a los que convencieron para participar en el documental este de Telecinco en el nombre de Rocío, estos ya no están. O sea, es que yo no sé qué es lo que pasa, pero de verdad que por donde van se va creciendo como una nube tóxica. Yo si me los encontrase por la calle, bueno, si me los encuentro en un avión, en un tren, ya es que lo siento mucho, pero aterrizaje forzoso de urgencia y en el tren, vamos, tiro yo del freno de mano. Siempre entre lo mal que quedan con gente y la gente que va falleciendo, pero conforme van apareciendo ellos, yo es que yo digo, si es que son un peligro público número uno. Bueno, pues ahora las dos primas estas, que ya se pueden ir sacando el seguro de vida, pero así lo digo sin broma, lo estoy diciendo completamente en serio, que no tienen ni pajolera idea de la vida de Rocío Jurado hablando allí en el documental. Pues lo que dice Amador Moedano, que en el fondo está contento de no haber participado porque eso es un desprestigio, eso es un bodrio carrascoso. Es que lo que se dice en el documental de mi sobrina son cosas recopiladas de prensa, pero aquí está la verdad. Esto lo tengo yo escrito ahora como un año y algo, ¿no? Ahora ha querido contar con la familia sin llamar ella. Yo tengo una teoría. Después os voy a leer en comentarios. Mi teoría es que Telecinco va a apoyar este proyecto que tiene Amador Moedano, que lo tiene desde hace un año, lo tiene ya bastante avanzado, de estas memorias sobre Rocío Jurado y él, que está escribiendo. Es un poco las memorias de los dos porque siempre estuvieron juntos y siempre estuvieron trabajando juntos. Yo pienso que Telecinco va a apoyar a muerte a Amador Moedano, personal y económicamente, para que las termine cuanto antes, porque yo he tenido la oportunidad de hablar personalmente con Amador Moedano. A ver si la semana que viene puede estar aquí con nosotros en el canal. Con él me llevo muy bien, o sea, es un encanto. Hablar con él siempre es una alegría. Y bueno, pues por lo que le he escuchado, más lo que vi, lo que pasó ayer, que lo he visto esta mañana, yo digo, bueno, a él no le han dicho nada todavía. Él no me ha dicho nada, ¿eh? Lo he deducido yo. Yo digo, a este le van a ofrecer hacer un documental sobre la vida de Rocío Jurado. Entonces, bueno, lo que contó Amador Moedano es que, vamos a ver, dejando al margen de que esta gente ni tiene vergüenza ni la ha conocido, porque vamos a ver, ¿quién tienes que ser tú para hacer unos documentales y poner a los pies de los caballos a tu propia familia, pero decirle a Amador Moedano lo más liviano que le dijeron fue ladrón? Cuidado, lo más liviano que le dijeron a Amador Moedano fue ladrón. O sea, por un lado, haces unos documentales poniendo a todo el mundo a los pies de los caballos y por otro lado, utilizas a una productora para intentar convencer a las mismas personas que has puesto a los pies de los caballos para que participen en tu documental, en este nuevo que han hecho sobre la vida de Rocío Jurado. Y Amador Moedano lo que ha dicho es que yo lo entiendo, que por su hermana se tiraría la manta a la cabeza y con mucho gusto participaría en un documental. Pero como sabe que Rocío Carrasco y Fidel Albiac, lo primero se condujeron con engaño y lo segundo es que, vamos, él sabe a ciencia cierta que si hubiera participado él, hubiese participado Gloria Moedano, su hermana, y hubiera participado José Ortega Cano, al que también pusieron a parir, pues lógicamente Movistar Plus les habría pagado más dinero a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. Entonces me parece una falta de respeto y que no se cuenta desde el principio real. Periodistas, los afortunados que han podido ver algunos de los episodios de esa docuserie, de la más grande, uno de ellos es Juan Sáez. Por un lado me gustó, hay cosas que creo que están muy bien, creo que Rocío Jurado sale muy reforzada, pero luego también me faltaron otros muchos y se me quedó un poco corto en algunos aspectos. Yo creo que el documental está cargado de buenas intenciones, pero sí que es verdad que hay una frase de Rocío Carrasco a lo largo del segundo episodio, cuando repasa la historia de amor de sus padres, y es que termina diciendo algo que ya ha dicho con anterioridad a Rocío Carrasco, y es que para ella Rocío Jurado se murió enamorada de Pedro Carrasco y Pedro Carrasco se murió enamorado de Rocío Jurado. Yo lo que sé es que cuando dos personas se separan se pueden querer mucho, pero al final pues, también es por el bien. Es normal, también son sus padres. Igual que yo he dicho que mi padre pues siempre ha dicho que el amor de su vida es mi madre, y de hecho ellos no se separaron, sino que por desgracia pues mi madre no estaba ya en la vida. Y Amador participaba vía telefónica. Yo lo que tengo entendido de esos audios es que son cogidos de alguna
intervención que él ha hecho pública, pero él no aporta esos audios para nada para la serie O documental. sea, que son de archivo, que no son Son de recientes. archivo, además. su aparición es mínima, por no decirte que muy corta y muy escueta. Y luego también la aparición de mi tía Gloria, que es la hermana de mi madre, que no nos olvidemos que antes de tener a mi hermana y todo, mis tíos ya estaban viviendo toda la vida porque son sus hermanos. O sea que imagínate lo que pueden saber ellos mucho más que cualquier otra persona, y tampoco aparece. Entonces me parece una falta de respeto y que no se cuenta desde el principio real, de personas que pueden contarlo. ¿La verás? No lo sé. No sé ni lo que voy a comer mañana, imagínate. La autobiografía misteriosa existe. Sí, en el documental aparece narrado por una actriz chilena y aparece estas memorias que dejó escritas por su puño y letra para su hija Rocío. Una actriz que lo cuenta porque su abuela es fan, increíblemente fan de mi madre, ¿no? Y es un poco como lo que cuenta ella de que su abuela ha vivido. ¿O conoce? En los 2 primeros capítulos no se explica por qué es ella quien porta el diario y quien lee las reflexiones, pero quien lee las reflexiones que dejó escrita Rocío Jurado para su hija Rocío es actriz chilena que, si mal no me equivoco, se llama Daniela Vega. Que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco. Vamos, que aquí no la echamos de menos nadie, ¿eh? ¿Cómo estás, Amador? Estoy bien. Únicamente que tengo mi espalda, que la tengo día sí día también, la tengo fastidiada y yo he estado ahí en la misa y con toda mi familia y todo eso, pero es que no podía aguantar. Amador, fíjate, me quedo muy tranquila sabiendo que es un percance, que te encuentras regular, porque he pensado por un momento, no vaya a ser que no haya querido ir porque a lo mejor iba Rosa Benito. ¿Se supera la muerte de una figura como Rocío Jurado? Yo en mi caso no lo supero porque aquí es que como todo el mundo siempre me la recuerda y todo el mundo es como una continuidad a la gente que viene de fuera. Para mí es complicado porque yo, de verdad, mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío. Claro, que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco, tu sobrina. Ya conocéis el plan, ya conocéis el tema y vamos, que aquí no la echamos de menos nadie. Sabemos que ni va a venir ni nada, ya eso te acostumbras. Equilibrio con todos los miembros de su familia, independientemente que discutiera con su hija como todo. Perdona, Rocío, había algo más. Rocío no admitía que se metiera nadie con su hija. Pues eso, Nadie. digo que también por encima de Porque lo he todo visto yo. había algo más y muy importante, y era que todos los miembros de la familia respetaban tantísimo a Rocío que no querían bajo ningún concepto que sufriera, que se pasara mal. Entonces, si había discrepancias entre ellos, las solventaban para que ella... Lo que llevamos diciendo 20 años, Es más, concretamente, 20 no hay años. que Ha mandado olvidar- Nacha Gamacha un vídeo, porque ayer, hay que también contarlo evidentemente, ayer Nacha Gamacha rendió tributo a Rocío Jurado y estaba en el público Rocío Carrasco, muy contenta, muy emocionada Sí. ante el Recordando, homenaje que le hizo claro. Nacha Gamacha ayer. Pues me alegro que digas también esto. ¿Tú ya estás mejor con Amador? Pues me he ¿Titi? quedado con ganas de intentar Claro. firmar nuestra paz hoy, porque a mí, después del problema que tuvimos, que él estaba nervioso y me gritó un poco, decidió bloquearme del WhatsApp. Te desbloqueará Sí que es porque verdad que Amador igual es- puedo llamarle, intentar hacer las paces. Haz las paces. Prefiero Haz que las esté un poquito de paces. tiempo. No, pero ya Porque- Amador ya está bien. Sí, ya está Amador. bien, ya A está mí me da mucha relajado, pena ya no se tener le ha contacto pasado. con él, también te digo. Amador, Por eso lo Sí. digo. Bueno, pues a ver si puedes hacer. Una traición por mi sobrina. Yo lo que siento es indiferencia. Yo ha luchado más por sus parejas que por sus hijos, por supuesto. Esa relación con nosotros se rompe porque se mete por medio una persona que lo quiere acaparar y dominar y controlar todo. Era una traicionera. Para mí era una traicionera y luego lo ha demostrado, ¿no? Telecinco acaba de encender la mecha. La bomba de relojería que llevamos años esperando está a punto de estallar. Y no es sobre Rocío Carrasco. Ya no. Es sobre él. Sobre el hombre que ha estado en la sombra, manejando los hilos durante 2 décadas. Fidel Albiac. El abogado que llegó a una familia y la destruyó pieza por pieza. Y ahora, por fin, van a hablar. Van a romper el silencio sobre lo que realmente pasó. Y créeme, lo que vas a escuchar te va a revolver el estómago. Cuando Amador Moedano se siente en ese plató, no vas a hablar de su sobrina. Van a hablar del hombre que convirtió a su sobrina en lo que es hoy. Van a hablar del tipo que arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario para cobrar una herencia limpia de deudas. Va a hablar del manipulador que separó a una madre de sus hijos. Y va a hacerlo con nombres, apellidos y fechas, porque Amador ya no tiene nada que perder. Estuvo al borde de la muerte hace unos meses. Y cuando miras a la muerte a los ojos, se te quitan todos los miedos.
especialmente el miedo a un abogado que amenaza con demandar pero nunca lo hace. Porque esa es la gran verdad que nadie ha querido decir en televisión hasta ahora. Fidel Albiac lleva años amenazando a medios, a colaboradores, a familiares. Pero cuando llega el momento de presentar una demanda de verdad, cuando toca ir a un juzgado y poner las cartas sobre la mesa, desaparece. Porque sabe que en un juicio tendría que demostrar cosas, tendría que explicar dónde está el dinero, tendría que justificar decisiones, y eso no le conviene mucho más el silencio, le conviene que todo el mundo hable de Rocío Carrasco mientras él se esconde detrás. Pero ese juego se acabó. Telecinco ha decidido que es hora de cambiar el foco, y no es casualidad, no es un capricho de los productores, es estrategia pura y dura. Llevan meses dando vueltas al mismo tema. Rocío Carrasco esto, Rocío Carrasco lo otro, los documentales, las lágrimas, los testimonios. Y la audiencia está cansada, porque ya lo sabemos todo, ya conocemos su versión, ya hemos escuchado las acusaciones contra Antonio David 1000 veces. ¿Y qué más? ¿Dónde está la novedad? No la hay. La historia da vueltas sobre sí misma como un perro persiguiendo su propia cola. Por eso necesitan sangre fresca, necesitan un nuevo villano, o mejor dicho, necesitan sacar a la luz al villano que siempre estuvo ahí, pero al que nadie se atrevía a tocar. Fidel Albiac es el as en la manga que Telecinco lleva guardando desde hace tiempo. Y ahora van a jugarlo, porque saben que si consiguen que la familia hable, si logran que Amador cuente lo que sabe, pueden generar algo mucho más grande, pueden conseguir que Rocío Flores rompa su silencio. Y ese es el verdadero premio gordo. Rocío Flores sentada en un plató, contando lo que vivió en esa casa, lo que vio, lo que sufrió. Eso es audiencia garantizada. Eso es lo que hace que Telecinco se frote las manos, pero para llegar ahí, primero tienen que preparar el terreno. Tienen que empezar a hablar de Fidel, tienen que quitarle esa aureola de personaje intocable, tienen que convertirlo en lo que realmente es, un tipo con muchas preguntas sin respuesta. La entrevista de Amador Moedano del viernes pasado fue solo el aperitivo. Una entrevista breve, casi telegráfica, donde se tocaron 3 temas: Rocío Flores, Antonio David y los Moedano. Pero entre líneas, para quien sabe leer, había un mensaje muy claro. Fidel Albiac está en el punto de mira. Y la semana que viene va a empezar el verdadero espectáculo, porque Amador ha avisado que va a contar cosas que nunca ha contado, cosas que tiene documentadas. Y créeme, después de escuchar esa entrevista, yo me he quedado con la sensación de que esto va a ser brutal. Hablemos de Rocío Flores, la sobrina de Amador, la chica que pasó años viviendo un infierno en la casa de Valdelaguna con su madre y con Fidel. Amador lo dejó muy claro, su sobrina ha tenido una depresión de caballo. Cada vez que alguien le menciona ese tema, se pone a llorar como una Magdalena. No puede ni hablar de ello. ¿Y sabes por qué? Porque lo que vivió allí fue tan traumático, tan demoledor, que ni siquiera con el paso del tiempo ha conseguido procesarlo. Esa chica entró en esa casa siendo una niña y salió siendo otra persona. Una persona rota, asustada, con heridas emocionales que tardarán años en cicatrizar. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en televisión sabe que Rocío Flores tiene una historia que contar. Una historia que haría temblar los cimientos de todo lo que Rocío Carrasco ha vendido en sus documentales. Pero la chica no está preparada. No puede. Cada vez que le preguntan, se cierra, se bloquea. Porque hablar de eso significa revivir el trauma. Significa volver a ese lugar oscuro del que tanto le costó salir. Por eso, cuando Santi Acosta el viernes pasado intentó que comentara la entrevista de su tío, Rocío Flores fue lista. Cortó por lo sano. Dijo que ya había hablado con Amador en privado y que no iba a decir nada más en público. Y actuó bien, porque lo último que necesita esa chica es que la presionen para contar algo que todavía le duele tanto. Pero Telecinco no se rinde. Saben que si consiguen crear el ambiente adecuado, si logran que primero hablen otros, Rocío Flores acabará dando el paso. Es cuestión de tiempo y de estrategia. Por eso van a empezar por Amador. Amador va a contar su parte, va a explicar cómo Fidel entró en esa familia y lo cambió todo, cómo una Rocío Carrasco que antes era de una manera, de repente se transformó en otra persona completamente diferente. Y después, cuando el terreno esté abonado, irán a por el testimonio gordo, el de Rocío Flores. Amador fue muy claro en un punto, dijo que Rocío Flores nunca ha hablado mal de su madre. Lo que ha hecho es lanzar reproches, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Hablar mal es ensañarse, es atacar gratuitamente, es intentar hacer daño.
Un reproche es señalar algo que te ha dolido, algo que consideras injusto, algo que esperas que cambie. Cuando Rocío Flores estuvo en Supervivientes y se echó a llorar porque su madre no le había llamado durante la pandemia, eso no fue hablar mal, fue decir: oye, me hubiera gustado que te preocuparas por mí. Es legítimo, es humano, es lo que cualquier hijo esperaría de su madre, pero vivimos en la sociedad de los ofendiditos, donde todo el mundo se ofende por todo, donde no puedes decir nada sin que alguien salte diciendo que le has faltado al respeto. Y esa mentalidad es tóxica, es absurda, porque llegará un momento en que no podremos comunicarnos, en que tendremos que hablar con señas para no ofender a nadie. Y eso es ridículo. Antonio David Flores. Ahí está otro tema que Amador aclaró y que mucha gente no quiere escuchar. Resulta que la gran mentira de que Antonio David impedía que Rocío viera a sus hijos es exactamente eso, una mentira. Amador lo confirmó. Antonio David se ha esforzado muchísimo para que Rocío y David pudieran retomar la relación con su madre. Ha facilitado contactos, ha intentado tender puentes, ha hecho todo lo posible para que esos niños no perdieran a su madre. Pero Rocío Carrasco no quiere. Y no quiere porque Fidel no quiere. Porque mientras Anabel Dueñas esté viviendo en esa casa, mientras haya testigos de lo que allí pasa, ellos no pueden permitir que los niños vuelvan. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa casa que no puede ver nadie? ¿Qué secretos se esconden entre esas paredes? Porque si todo fuera tan idílico como venden, si todo fuera tan maravilloso, no habría problema en que los hijos volvieran, no habría problema en que la familia visitara, no habría problema en abrir las puertas. Pero las puertas están cerradas con llave, y nadie puede entrar. Eso huele mal, eso huele muy mal. Amador también desmontó otra gran mentira, la del contubernio entre los Mohedano y los Flores, esa teoría conspiratoria que vendió Rocío Carrasco de que todos se juntaban después de cenar para hacer llamadas grupales y organizarse para hacerle la vida imposible. Mentira, rotunda mentira. Rocío Flores estuvo años sin tener relación con la familia materna, desde que murió Rocío Jurado hasta que cumplió 18 años, 4 años después de irse a vivir con su padre, o sea, prácticamente una década sin contacto. ¿Y cómo iban a organizarse para conspirar contra Rocío Carrasco si ni siquiera se hablaban? Rocío Carrasco les prohibió a los Mohedano llamar a su casa, les prohibió hablar con sus sobrinos, los aisló completamente. Y el aislamiento, que quede claro, es una de las técnicas de manipulación psicológica más violentas que existen. Cuando aíslas a alguien de su familia, de sus amigos, de su red de apoyo, esa persona queda completamente vulnerable, completamente dependiente de ti. Y eso es lo que pasó con esos niños. Los aislaron, los cortaron de su familia materna, y cuando quisieron retomar el contacto, tuvieron que esperar a ser mayores de edad, a que nadie pudiera impedírselo. Y aquí viene lo importante. Cuando Rocío Flores cumplió 18 años y decidió volver a hablar con los Mohedano, ¿quién facilitó ese contacto? Antonio David, el supuesto maltratador, el supuesto manipulador, el hombre al que acusan de separar a los niños de su madre. Fue él quien dijo: ve con tu familia materna, reconstruye esos lazos, porque él entendía que esos niños necesitaban a su familia completa, no solo la paterna, también la materna, y actuó en consecuencia. Pero claro, esa versión no vende, esa versión no encaja con el relato que se ha construido, porque si Antonio David es el bueno, si Antonio David es quien ha facilitado las cosas, entonces todo el castillo de naipes se derrumba. Y hay demasiados intereses para que eso pase, demasiada gente se ha mojado, demasiados han apostado por una versión, y reconocer que estaban equivocados sería demasiado doloroso, demasiado humillante. Imagina ser Carlota Corredera. Imagina haberte tirado años defendiendo una versión, llorando en directo, poniendo la mano en el fuego por Rocío Carrasco, y que de repente resulte que todo era mentira, que Antonio David decía la verdad, que la familia tenía razón. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo miras a la cámara y dices: ¿me equivoqué? No puedes, es imposible, por eso seguirán defendiendo lo indefendible, por eso seguirán atacando a quien haga falta, porque admitir el error sería admitir que has destrozado la vida de personas inocentes, y eso no se puede vivir con ello. María Patiño, otro tanto. Jorge Javier Vázquez, lo mismo. Todos metidos en el mismo barco, todos comprometidos con una narrativa. Y cuando esa narrativa empieza a hacer aguas, cuando empiezan a aparecer grietas, la única opción es taparlas como sea, gritar más fuerte, atacar más duro, descalificar a quien se atreva a cuestionar. Porque si dejas que entre la duda,
Si permites que la gente piense por sí misma, todo se desmorona. Y ahora viene lo gordo, lo que Amador va a contar la semana que viene, la historia de Rocío Siempre, el especial de Televisión Española donde Rocío Jurado hizo su última actuación, una mujer con el cáncer de páncreas en fase terminal, con dolores insoportables, delgadísima, muriendo, y la arrastraron a un escenario. Literalmente la arrastraron. ¿Quién es? Fidel Albiac y Rocío Carrasco. ¿Por qué? Por dinero, por la herencia. Aquí está el kit de la cuestión. Rocío Jurado se estaba muriendo en el hospital de Houston, un hospital carísimo. Los tratamientos, las operaciones, los cuidados, todo sumaba una fortuna. Y Fidel y Rocío sabían que cuando ella muriera, ellos iban a heredar. Eran los herederos universales, pero si heredaban con deudas, la herencia se reducía. Así que necesitaban que Rocío Jurado dejara todos los gastos del hospital pagados antes de morir. Y para eso necesitaban que actuara una última vez, que cobrara un último caché, que dejara todo saldado para que ellos pudieran quedarse la herencia limpia. ¿Y Amador? Amador era el representante de Rocío Jurado. Él se encargaba de sus actuaciones, él cobraba un porcentaje, pero sobre todo él protegía a su hermana. Y si Amador se enteraba de que estaban organizando esa actuación, iba a decir que ni de coña, que su hermana no estaba en condiciones, que era una barbaridad, que se estaba muriendo y lo último que necesitaba era un escenario. Así que Fidel y Rocío hicieron lo que mejor saben hacer, saltarse a Amador, ir a sus espaldas, hablar directamente con gente de Televisión Española, presionar a Rocío Jurado, convencerla de que tenía que hacerlo. Seguramente le vendieron el cuento de que era por los nietos, de que Rocío y David necesitaban ese dinero, de que no podía dejarlos sin nada. Y la pobre mujer, enferma, débil, confundida, accedió. Cuando Amador se enteró, fue a hablar con su hermana. Le dijo que aquello era una locura, que no iba a ir a la gala porque no podía ver cómo la explotaban. Y Rocío Jurado, la mujer más grande que ha dado este país, se puso de rodillas. Se puso de rodillas delante de su hermano y le suplicó que fuera. Le dijo que si él no iba, ella no salía al escenario. Y Amador cedió, porque no podía ver a su hermana así, porque ya estaba todo montado, porque no quería que sus últimos días fueran un conflicto. Pero eso no quita que lo que Fidel y Rocío hicieron sea una canallada, una barbaridad, una falta de respeto absoluta. Arrastrar a una mujer moribunda a un escenario para que tú puedas heredar sin deudas es de ser un desalmado, un sinvergüenza, un psicópata. No hay otra palabra. Y eso es lo que Amador va a contar con pelos y señales, con fechas, con nombres, con todo. Y después viene el tema del museo, el centro de interpretación de Rocío Jurado en Chipiona. Otra historia turbia, otra serie de movidas raras. Amador montó ese museo, se dejó la piel. Trabajó gratis porque era el último deseo de su hermana. Rocío Jurado, antes de morir, le pidió que hiciera realidad ese proyecto. Y él lo hizo, sin cobrar, por amor, por respeto a la memoria de su hermana. Pero cuando todo estuvo montado, cuando todo estaba listo, lo echaron. Lo echaron con una patada. En Sálvame dijeron que organizaba fiestas allí, que no hacía bien su trabajo, difamación pura y dura. Y todo para no tenerle que pagar, porque aunque él no quería cobrar, Fidel y Rocío pensaron: si lo echamos antes de que esto se abra oficialmente, nos lo quedamos todo y no le debemos nada. Y lo curioso es que en 2015, cuando echaron a Amador, Rocío Carrasco llamó en directo a Sálvame para defenderlo, para decir que su tío había hecho un trabajo impecable, que se había dejado la piel, que todo estaba perfecto. Pero claro, eso fue en 2015, antes de los documentales, antes de que le diera por contar su versión, cuando todavía no se hablaba con Sálvame, cuando todavía tenía a toda la familia demandada. Pero después todo cambió, después Rocío Carrasco y Sálvame se hicieron íntimos. Y entonces la versión cambió. Entonces Amador pasó de ser el tío que se dejó la piel a ser el villano que intentó aprovecharse. La narrativa se adapta según conviene, la verdad es lo de menos. Y luego está el tema de las deudas, porque resulta que Fidel y Rocío no podían firmar el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona. ¿Por qué? Porque debían dinero, mucho dinero, a Hacienda, a la Seguridad Social, a otros ayuntamientos, y la Ley de Contratación de la Administración Pública lo prohíbe. Si tienes deudas con organismos públicos, no puedes firmar contratos con ayuntamientos. Es así de simple. Por eso tardaron tanto en abrir el museo, por eso pusieron tantas pegas. No era por el dinero que pedían. Bueno, también, pedían 30.000 euros y el 20% de las entradas.
una barbaridad. Pero sobre todo era porque necesitaban saldar esas deudas primero, y para saldar esas deudas hicieron los documentales. Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda, así de claro. Y hubo una cláusula oculta, una cláusula que no se ha hecho pública, pero que todo el mundo conoce. Rocío Carrasco firmó el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona con una condición: mi familia no pisa el museo. No los quiero en los actos, no los quiero en los homenajes. Nada. Y el alcalde, Luis Mario Aparcero, aceptó. Porque quería su museo, porque quería el rédito político, porque le daba igual sacrificar a la familia de Rocío Jurado. Y por eso, hace un mes vimos esas imágenes patéticas del alcalde él solito delante de la rotonda donde está la estatua de Rocío Jurado, homenajeándola. Él solo, como si fuera su hijo, sin familia, sin amigos, sin nadie. Un esperpento, una cosa digna de llorar, porque eso no es homenajear a nadie. Eso es el ridículo hecho persona. Pedro Carrasco, el padre de Rocío Carrasco, dijo una frase que se ha hecho famosa. María Teresa Campos le preguntó por Fidel Albiac en una entrevista, y él contestó: yo sé tanto que sé hasta callarme. Esa frase es demoledora, porque viene a decir: sé cosas que si las contara se armaría la mundial, pero no las voy a contar, me las voy a llevar a la tumba. Y se las llevó. Pedro Carrasco murió sin contar lo que sabía de Fidel, pero esa frase quedó ahí, flotando, como una advertencia, como una pista. Y ahora los colaboradores de Telecinco están recuperando esa frase, la están poniendo en valor, están diciendo: si Pedro Carrasco dijo eso, algo gordo sabía, y ese algo gordo es lo que Amador va a empezar a contar. Porque Amador también sabe, Amador ha visto, Amador ha estado ahí desde el principio, desde que Fidel apareció en escena y todo empezó a torcerse. Ángela Portero y José Antonio León ya lo dejaron claro al final del programa. Aquí de lo que hay que hablar es de Fidel Albiac, porque el problema no es Rocío Carrasco, el problema es quién está detrás de Rocío Carrasco, quién la maneja, quién toma las decisiones. Amador dice que su sobrina era de una manera antes de que Fidel entrara en su vida, y que ahora es completamente diferente, que no la reconoce, que parece otra persona. Y Amador está convencido de una cosa. Dice que el día que Fidel no esté con Rocío Carrasco, ella volverá con su familia. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que si eso pasa, será por interés. Porque una persona que arrastra a su madre moribunda por un escenario por dinero, una persona capaz de eso, es capaz de cualquier cosa, incluido fingir un arrepentimiento si le conviene. Rocío Flores y David Flores tuvieron mala suerte con su madre. Esa es la realidad. Por mucho que se eduque a los hijos, la personalidad también influye. Rocío Jurado educó a Rocío Carrasco, le dio todo, le dio amor, oportunidades, una vida privilegiada, y aún así, Rocío Carrasco es como es. Porque a veces la genética pesa más que la educación, a veces hay algo roto por dentro que no se puede arreglar. Telecinco tiene un plan muy claro. Quieren que la familia empiece a hablar de Fidel, quieren crear un ambiente donde Rocío Flores se sienta respaldada, donde vea que no está sola, donde entienda que si ella habla, la van a creer. Porque Telecinco sabe que si Rocío Flores se sienta una noche y cuenta lo que vivió con Fidel Albiac, revientan la audiencia. Y para llegar ahí están preparando el terreno. Primero Amador, después quizá Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, después otros familiares. Ir poco a poco, ir soltando información, ir creando una narrativa donde Fidel sea el villano. Y cuando el momento esté maduro, cuando la presión sea insostenible, Rocío Flores dará el paso. Porque ella tiene la bomba. Ella sabe lo que pasó. Ella vivió allí. Ella vio cosas que nadie más ha visto. Y cuando hable, cuando cuente su verdad, todo lo que Rocío Carrasco ha construido se va a desmoronar. Todo. Los documentales, las lágrimas, las acusaciones, todo. Porque la versión de una hija que vivió el infierno pesa más que la versión de una madre que ha mentido sistemáticamente. Y Fidel lo sabe. Fidel sabe que su mayor amenaza no es Antonio David, no son los Moedano, es Rocío Flores. Por eso la aisló, por eso la separó de su madre, por eso hizo todo lo posible para que esa chica no pudiera hablar, porque mientras estuviera en esa casa, bajo su control, podía gestionarla, pero en cuanto salió, en cuanto se fue a vivir con su padre, perdió el control. Y desde entonces vive con el miedo de que algún día ella hable. Y ese día está cada vez más cerca. Telecinco lo sabe, la audiencia lo sabe, Rocío Flores lo sabe. Y Fidel también lo sabe. Por eso lleva semanas en silencio, por eso no da la cara.
Por eso se esconde, porque sabe que el momento de rendir cuentas ha llegado. Y no hay abogado, ni amenaza, ni demanda que pueda pararlo. La semana que viene, cuando Amador se siente en ese plató, va a empezar el fin de Fidel Albiac, va a empezar a desmoronarse la mentira, va a empezar a salir la verdad. Y créeme, va a ser brutal, va a ser incómodo, va a generar polémica, pero sobre todo va a ser necesario, porque han pasado 20 años de manipulación, de mentiras, de familias rotas, y ya es hora de que alguien ponga las cosas en su sitio. Fidel Albiac entró en esa familia y la destruyó. Separó a una madre de sus hijos, aisló a Rocío Carrasco de toda su familia materna, arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario por dinero, expulsó a Amador del museo que él mismo había montado, y todo este tiempo se ha ido de rositas. Nadie le ha tocado, nadie se ha atrevido, por miedo, por comodidad, por lo que sea. Pero ese tiempo se acabó. La historia está a punto de cambiar. Y cuando cambie, cuando la verdad salga a la luz, muchos van a tener que dar explicaciones. Muchos van a tener que mirar hacia otro lado avergonzados, porque han participado en esta farsa, han contribuido a esta mentira, y eso no se olvida. Rocío Jurado se merece que se cuente la verdad, se merece que se sepa cómo la trataron en sus últimos días. Pedro Carrasco se merece que se entienda por qué dijo aquella frase. Los mojedanos se merecen que se les pida perdón por haberlos llamado jauría de perros. Antonio David se merece que se reconozca que no era el monstruo que pintaron. Y sobre todo, Rocío Flores y David Flores se merecen que alguien les diga: teníais razón, lo que vivisteis era real, no era invención vuestra, no estabais locos, y sentimos no haberos creído antes. Porque al final, de eso va todo esto, de creer a las víctimas, de darles voz, de dejar que cuenten su verdad sin juzgarlas, sin cuestionarlas, sin decirles que están mintiendo. Y durante años se ha creído a la persona equivocada, se ha dado voz a quien no la merecía, y se ha silenciado a quien más tenía que decir. Pero eso está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Y la semana que viene vamos a ver el principio del fin. Vamos a ver cómo empieza a caer el castillo de naipes que Fidel Albiac construyó durante 2 décadas. Y va a ser un espectáculo, va a ser incómodo, polémico, brutal, pero sobre todo va a ser la verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque destruya narrativas, siempre acaba saliendo. Que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco. Vamos, que aquí no la echamos de menos nadie, ¿eh? ¿Cómo estás, Amador? Estoy bien. Únicamente que tengo mi espalda, que la tengo día sí, día también, la tengo fastidiada, y yo he estado ahí en la misa y con toda mi familia y todo eso, pero es que no podía aguantar. Amador, fíjate, me quedo muy tranquila sabiendo que es un percance, que te encuentras regular, porque he pensado por un momento, no vaya a ser que no haya querido ir porque a lo mejor iba Rosa Benito. ¿Se supera la muerte de una figura como Rocío Jurado? Yo en mi caso no lo supero, porque aquí es que como todo el mundo siempre me la recuerda y todo el mundo es como una continuidad a la gente que viene de fuera. Para mí es complicado porque yo, de verdad, mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío. Claro, que ni siquiera en los 20 años haya podido acudir Rocío Carrasco, tu sobrina. Ya conocéis el plan, ya conocéis el tema, y vamos, que aquí no la echamos de menos nadie, ¿eh? Sabemos que ni va a venir ni nada, ya eso te acostumbras. Equilibrio con todos los miembros de su familia, independientemente que discutiera con su hija, como todo. Perdona, Rocío, algo más. Rocío no admitía que se metiera nadie con su hija. Pues eso. Nadie. Digo que también por encima de Porque lo he todo visto yo. había algo más y muy importante, y era que todos los miembros de la familia respetaban tantísimo a Rocío que no querían bajo ningún concepto que sufriera, que se pasara mal. Entonces, si había discrepancias entre ellos, las solventaban para que ella lo que llevamos diciendo 20 años, concretamente, 20 años. Ha mandado Nacha Gamacha un vídeo, porque ayer, hay que también contarlo evidentemente, ayer Nacha Gamacha rendió tributo a Rocío Jurado y estaba en el público Rocío Carrasco, muy contenta, muy emocionada ante el recordando, homenaje que hizo Nacha Gamacha ayer.
Pues me alegro que digas también esto. ¿Tú ya estás mejor con Amador? Pues me he Titi? quedado con ganas de intentar Claro. firmar nuestra paz hoy, porque a mí, después del problema que tuvimos, que él estaba nervioso y me gritó un poco, decidió bloquearme del WhatsApp. Te desbloqueará. Sí que es porque verdad que Amador igual es- puedo llamarle, intentar hacer las paces. Haz las paces. Prefiero Haz que las esté un poquito de paces. tiempo. No, pero ya Porque- Amador ya está bien. Sí, ya está Amador. bien, ya A está mí me da mucha relajado, pena ya no se tener le ha contacto pasado. con él, también te digo. Amador, haz las Por eso lo paces. digo. Bueno, pues a ver si puedes hacer. No voy a hacer chiste de esto, pero oye, la maldición del gusano, o sea, es que es una cosa potente. La maldición del gusano es una cosa potente. Fijaros que ya no solamente cuando Fidel Albiac apareció en la vida de esta familia, que enseguida falleció Pedro Carrasco y al cabo de la calle falleció Rocío Jurado. ¿Os acordáis de las caras de Belmez, las personas que participaron en el documental de En el nombre de Rocío? Yo sí, María Teresa Campos y Jimmy Jiménez Arnau. Pues respecto de los dos tengo que decir que en paz descansen, tanto María Teresa Campos como Jimmy Jiménez Arnau, que fueron a los que convencieron para participar en el documental este de Telecinco, En el nombre de Rocío, estos ya no están. O sea, es que yo no sé qué es lo que pasa, pero de verdad que por donde van se va creciendo como una nube tóxica. Yo si me los encontrase por la calle, bueno, si me los encuentro en un avión, en un tren, ya es que lo siento mucho, pero aterrizaje forzoso de urgencia y en el tren, vamos, tiro yo del freno de mano. Siempre entre lo mal que quedan con gente y la gente que va falleciendo, pero conforme van apareciendo ellos, yo es que yo digo, si es que son un peligro público número uno. Bueno, pues ahora las dos primas estas, que ya se pueden ir sacando el seguro de vida, pero así lo digo sin broma, lo estoy diciendo completamente en serio, que no tienen ni pajolera idea de la vida de Rocío Jurado hablando allí en el documental. Pues lo que dice Amador Moedano, que en el fondo está contento de no haber participado porque eso es un desprestigio, eso es un bodrio carrascoso.